Continuamos en CBN Noticias. A 24 horas de lamentar la muerte natural de Nicolás Yerovi, esta noticia termina de cerrar el círculo. Hace 8 años lo conversábamos con una colega que justamente en unos momentos entra con nosotros telefónicamente. No moría producto de un crimen un periodista acá en nuestro país. Gastón Medina, recordado en el mundo de la radio como Wolfie, ha sido asesinado de 5 balazos hace apenas 3 horas en Ica. Por defender la justicia, por atacar la corrupción en el gobierno regional y en la municipalidad de Ica, aparentemente sería el móvil. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, está en comunicación telefónica con nosotros. Zuliana, no podemos decir buenas tardes, pero bienvenida a CBN. Gracias por atender nuestro llamado. Gracias, Rolando. Bien lo dices, esta noticia tiene no solo conmocionados a los colegas en Ica, con quienes hemos estado en las últimas horas en constante comunicación, sino también al periodismo nacional. Lo has señalado bien, hace 8 años no teníamos que reportar el crimen de un periodista en el país. Y ha sucedido en Ica en circunstancias que deben ser inmediatamente esclarecidas. Para nosotros, una de las exigencias que estamos haciendo desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, desde que conocimos de este asesinato, es que se priorice la pista profesional en las investigaciones, porque Gastón Medina, quien llevaba años trabajando en Ica como propietario y director de Cadena Sur TV, tenía una línea informativa bastante crítica con las autoridades de turno, con el gobierno regional, la municipalidad provincial, los órganos del sistema de justicia, especialmente el Poder Judicial, y había estado denunciando, y eso lo pueden revisar quienes están tomando conocimiento de este caso, pueden ver las últimas emisiones de sus programas en redes sociales. Él era muy crítico también con la inseguridad ciudadana, había denunciado una red de extorsionadores, de colectiveros, lo que hace que nosotros demandemos a las autoridades que se priorice la pista profesional, porque lamentablemente, como en varios otros casos, lo que se va a querer arguir es que este es un asesinato más del sicariato que hay en el país. Y no es así, no es así. Y no es así, porque primero que Gastón Medina había estado recibiendo amenazas contra su vida. Él ha mantenido siempre una crítica constante a hechos de corrupción en Ica, con el estilo que tenía, ¿no? Un estilo bastante frontal y demás. Nosotros hemos tenido desde nuestra oficina de derechos humanos, lo ha hecho también en su momento el Instituto Prensa y Sociedad, que sacar alertas contra situaciones que lo han tenido en el blanco, ¿no? Ataques al canal de televisión en su momento. Él fue víctima incluso de una situación que ahora puede sonar muy común por el nivel de inseguridad en el país, que es la puesta de un explosivo en los exteriores de su canal en su momento. Pero luego en las últimas semanas estuvo denunciando amenazas contra su vida. Para nosotros, quizás, y es una de las cosas que en una comunicación que hemos remitido a la Policía Nacional del Perú, hemos señalado que no se pierda de vista los temas sobre los que estaba informando Gastón Medina, ¿no? La pauta de su último informativo habla por sí mismo de cuáles eran los temas que él referenciaba, y ahí están las denuncias a los hechos de corrupción, ahora, Zuliana, especialmente con las autoridades regionales y locales. Esta lucha de Gastón data de muchos años, de situaciones extremas que le ha tocado vivir a él y a su familia. Así que no es un hecho fortuito, ni es alguien que recién se haya incorporado a una lucha per se contra la corrupción. Sin embargo, no sientes, no percibes en algún momento que estamos entrampados en un círculo vicioso, en un callejón sin salida, donde sin presencia del Estado cada vez estamos en caída libre, producto de perder la guerra contra la corrupción. Sin duda, Rolando, y lo que más nos preocupa, y te lo digo después de haber dialogado con colegas en Ica, son además del atentado terrible contra él, contra lo que esto representa para su familia, para sus colegas,
lo que esto va a generar con el periodismo en Ica. Los colegas estaban consternados, ¿no? O sea, el mensaje, Gastón Medina no era cualquier persona en Ica, su perfil como Sí, definitivamente. comunicador era bastante alto. Yo te digo, Zuliana, acabo de conversar. Que se quiere dar con este crimen es tremendo, es tremendo, porque ¿quién se va a atrever ahora desde Ica a denunciar a las autoridades regionales, locales, hasta que no? Yo lo que sí quiero rechazar, Rolando, es que ya he leído varias comunicaciones en la línea de un colega más que cae por el sicariato. No, eso no puede ser así. Este crimen no se puede resumir a una víctima más del sicariato. Aquí el móvil profesional debe privilegiarse en las investigaciones y nosotros vamos a velar y a insistir desde nuestra sede local y la nacional para que se haga una investigación diligente de lo que ha ocurrido en Ica, y cuando asesinan a una persona en estas circunstancias, lo primero que hay que investigar son las denuncias de las amenazas que él ha hecho en su momento. Que no haya impunidad. Veo, bueno, la reacción de la Asociación Nacional de Periodistas ha sido inmediata. Nos estamos comunicando, Zuliana, hace ya un buen rato. Es más, el dato de los 8 años, justamente me lo proporcionaste tú y te agradezco mucho. ¿Cuál es la acción que van a tomar en estos momentos la asociación? Nosotros ya hemos remitido una carta al director general de la Policía Nacional del Perú, justamente diciéndole que se priorice la pista profesional en este crimen, que se investigue además de manera diligente, se determine el móvil y se lleve ante la justicia a los responsables materiales y, de ser el caso, intelectuales de este crimen. Pero lo segundo va a ser, Rolando, exigirle, porque hemos entrado también en contacto, y te lo puedo confirmar aquí, con el mecanismo de defensor de defensores del Ministerio de Justicia. Ya. En este país, por lo menos en el papel, porque vamos a ver qué tanto pueden accionar de manera real. Hay un mecanismo de protección a defensores, porque nos preocupa mucho el mensaje que deja este crimen, ¿no? En Ica se va a instalar el silencio respecto a la posibilidad de denunciar temas de corrupción, porque, reitero, los colegas están realmente conmocionados con lo que ha pasado. Uno de ellos me decía hoy al mediodía, si esto ha pasado con Gastón Medina, siendo el chenguer en Ica, con el perfil que tenía, ¿qué puede pasar con otros periodistas que se atreven a denunciar hechos de corrupción? Claro, el mensaje es gravísimo. Nosotros conversamos con Pedro Figueroa hace unos minutos, justamente también para CBN. Estaba acongojado, estaba indignado, pero efectivamente, para quienes no conocen del trabajo de Gastón Medina en Ica, era, por no decirlo, el líder de opinión, uno de los más importantes líderes de opinión y con credibilidad en el lugar. Como tú bien dices, después de haber asesinado a Gastón Medina, ¿qué le queda a los periodistas que vienen después? Eso es lo preocupante, además del crimen, además del asesinato y la congoja de la familia y los colegas, es el mensaje que se le da al periodismo en Ica, Rolando, y tenemos que demandar al Estado que cumpla con la responsabilidad de garantizar la seguridad de los periodistas. Nosotros como gremio tenemos el compromiso, primero, de que este caso no quede impune. Además, un caso que se da tan cercano a días, Rolando, de que recordemos el asesinato de 8 periodistas aquí en Uchurajay, 42 años de otro crimen, el primero colectivo de periodistas en el mundo que sigue impune también, ¿no? Exactamente. Y esa es la marca. El problema es ese, de que cuando los crímenes contra nuestros colegas terminan en la impunidad, los enemigos de la libertad de expresión, los enemigos del periodismo independiente, asesinan porque saben que finalmente no pasa nada, ¿no? Y lo peor de todo es que el móvil... Que está ahí es que se haga justicia. Y lo peor de todo es que el móvil es acabar con la vida de alguien que busca la verdad, que busca la justicia, que no ha perdido la esencia primigenia de quienes nos dedicamos al periodismo. Entonces, gente con ese nivel de dignidad y valentía, pues tendría que tener la protección del Estado, porque pasa a ser la reserva moral mediática de una sociedad que tanto necesita de periodistas decentes. Y una cosa que nos decía un periodista local este mediodía, Rolando, es que esta sea oportunidad también para que el periodismo nacional ponga los ojos con lo que está pasando con las autoridades en Ica. Nos decía y nos ponía ese dato sobre la mesa, habrá que investigarlo,
pero nos decían investiguen cuántas muertes hay hoy conectadas, por ejemplo, al entorno cercano de la autoridad regional en Ica, ¿no? Y creo que es un llamado de atención tremendo para también volver la vista desde los medios nacionales a lo que está pasando en las regiones, con la corrupción en las regiones, que hoy lo confirmará la investigación policial, que esperemos que sea célere, confirmarán esto que para nosotros potencialmente es la pista más certera, Sí. que es la pista profesional en el crimen de Gastón. Zuliana, se vienen horas complicadas para la agenda de las autoridades periodísticas en nuestro país. Te agradecemos que hayas atendido nuestro llamado y estamos en contacto. Saludos, estamos en comunicación. Muchas gracias. Continuamos con CBN Noticias. Lamentable la noticia y las horas que estamos viviendo en estos momentos los periodistas. En lo particular, conocí a Gastón Medina hace aproximadamente 40 años y son muchos los recuerdos de los años combativos, de los 80, de sus épocas de locutor y de jockey aquí en Lima, hace poco tiempo, como lo decía en mis redes sociales, como impulsor de algunos proyectos cinematográficos, de los cuales siempre le agradeceremos, de manera totalmente desinteresada cuando llegamos a Ica a hacer cortometrajes, siempre con las ganas de impulsar y apoyar la cultura. Gran amigo Wolfi, como lo dije en la entrevista anterior, cuando un periodista muere, nunca muere. Descansa en paz, amigo Gastón Medina. Un fuerte abrazo que llega hasta el cielo. Vamos a una pausa y volvemos.